Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, bajo la presidencia del doctor Patricio Maraniello. Pueden informarse de nuestras actividades en nuestra página, redes sociales, acceder a todos nuestros programas por medio de nuestro canal oficial de YouTube, dirigirse directamente a nosotros a través de nuestra dirección de mail, y todos los martes de 16 a 17 horas los esperamos en FM 87.9 Radio UBA. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con disidencia del doctor Rosenkrantz, ha declarado arbitraria la sentencia que había rechazado un amparo que había sido interpuesto para obtener la incorporación a una obra social. La Corte remitió al dictamen de la Procuración General ante la Corte Suprema, que había considerado de un infundado ritualismo exigir a la actora la acreditación de la ausencia de cobertura de otra obra social, pasando por alto los derechos involucrados en dicha acción de amparo, que concretamente son derecho a la vida y derecho a la salud al más alto nivel que se pueda acceder, siendo esto de ampliamente reconocido por parte de la Constitución Nacional. Ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Aires Constitucionales. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Discúlpame, ¿te muestro una fotito? Sí, claro. Gracias, el Andresito. ¿Dónde van? Y sí, acá famosos son los lugares de Misiones. Y mira lo que es esta maravilla. Famosas son las reducciones y bien merecidas las tienen. Y sí, Marley. Famosas Misiones. Por eso vinimos. Vení y llévate un recuerdo inolvidable vos también. Vení a descubrir lugares famosos. Vení a descubrir Misiones. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. Jamás a nuestro querido pueblo le fuimos con mentira. Porque no crean que los hospitales se pagaron con fondos de otros. La plata de los hospitales se pagó con fondos de ustedes, de los compañeros. La ahorramos moneda por moneda, ladrillo por ladrillo lo ponemos. Y las universidades también la hicimos con fondos nuestros. Nuestros chicos que empiecen desde el jardín. Y es obligatorio para nosotros, los peronistas, que terminan su estudio en la universidad, no se termina más en el secundario, porque pueden ir caminando y es gratis. La hemos construido con las manos nuestras, con la fuerza de ustedes, queridos compañeros, y no teníamos permiso, la hicimos igual. Es un orgullo para todos nosotros, queridos hermanos, tener nuestros hijos, nuestros nietos estudiando y preparándose para el futuro y que sean libres, que no sean utilizados por nadie. Quiero ayudar a la provincia y quiero ayudar al país. Quiero ayudar al nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. Y un fuerte aplauso y vamos a darle fuerza para que, si le va a él bien, nos dirá mucho mejor a nosotros.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Aquí seguimos en Aires Constitucionales con nuestros invitados especiales del día de hoy. El doctor Flavio Lowenrosen, que es director del Instituto de Derecho del Consumidor y director del suplemento en la materia de eldial.com. ¿Cómo está, Flavio, doctor? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Como siempre, Claudia, es un placer venir acá al programa, porque actualizamos y nos actualizamos con distintas materias del derecho y puntualmente acá que hablamos del derecho del consumidor, que como hablábamos recién fuera de cámara, el derecho es uno solo y se va nutriendo de distintas disciplinas. Así es. Uno de los grandes errores de quienes hacemos el derecho es muchas veces pensar el derecho como cajitas estancas, claro, como aquellas viejas mesas de escritorio que tenían cajitas donde la abuela guardaba en una botones, en otras los aritos. No, el derecho es uno solo y se integra. Y tiene una base, que es la base constitucional. La gran base del derecho es la Constitución. Bien. ¿Sí? Y todo nos lleva, si vos ves consumidor, si vos ves comercial, si vos ves administrativo, todo en qué se basa, en el derecho constitucional. Exactamente. Bueno, vamos a presentar a nuestro otro invitado especial, el doctor Pablo Bornia, que es miembro de nuestra asociación y diplomado en defensa del consumidor, derecho de defensa del consumidor, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien, así que vamos a tratar los temas de la especialidad de los doctores. Vamos a empezar por el doctor Flavio Lowenrosen, y en estos tiempos de tanto uso de Internet, los pros y los contras, las luces y las sombras, también tienen que ver justamente con los contratos bancarios, con los préstamos. Hemos tenido un caso reciente de jurisprudencia que vamos a invitar al doctor Flavio Lowenrosen y al doctor Pablo Bornia que opinen sobre esto. Voy a la primera parte del comentario suyo. Es muy importante tener en cuenta que los cambios en las herramientas para adquirir bienes y servicios, es decir, en las herramientas de compra-venta u operaciones comerciales, tienen un gran impacto en el derecho general y en el derecho del consumidor en particular, ya que cuando nosotros compramos de modo digital, nos encontramos en una situación de mayor indefensión frente a cuando lo compramos de modo directo. Pero hoy el 80% de las compras va camino al modo digital, sea de una forma u otra, y va camino a que se pague muchas veces sin conocer el producto. ¿Sí? Porque uno quiere adquirir un producto, paga primero y lo recibe después. Por eso ya sabiamente la Ley de Defensa del Consumidor originaria del año 93 había incorporado el periodo de reflexión en el artículo 34, es decir, si yo recibo un producto que compro a distancia, ¿se acuerdan el famoso llame ya, llame ya? Si yo compro un producto a distancia, tengo, en un principio eran 3 días, después con la Ley 26.361, modificatoria del 24.240, se amplió a 10, tengo 10 días para revocar la compra. Es muy importante eso, porque como yo no veo el producto, necesito tener un tiempo de reflexión. Veo la cosa, por primera vez digo, no, esto no es lo que yo quería. Porque en la cámara de televisión, en el YouTube, en la red social, me figuraba un producto con una foto, que abajo por lo general dice, las fotos son meramente ilustrativas. Sí. Entonces, la misma foto me está reconociendo que no es la foto del producto. Entonces, ese periodo de reflexión es muy bueno porque me permite a mí dejar sin efecto la operación, sin cargo ni costo para mí como usuario. También esto incorporado en el 1109 y 1110 del Código Civil y Comercial, vigente desde 2015. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso. Sí, este poder de revocación, ¿no? Es claro, importantísimo. Es importante. Y viendo lo que usted comentaba, el tema de la jurisprudencia en materia bancaria, a ver, las operaciones comerciales en materia bancaria a través de home banking, cajeros automáticos, redes sociales o cualquier otro medio, ¿sí?, que no sea el presencial,
obliga a la entidad bancaria en su carácter de profesional, artículo 902 del Código Civil ya derogado y artículo 1725 del Código Civil y Comercial vigente, a tomar mayores medidas de responsabilidad en el marco de la responsabilidad objetiva que recae sobre la entidad. Y es muy importante tener en cuenta esto porque obliga a las entidades a adoptar medidas de control. En el caso que usted comentaba, es FM, vio que ahora sacan los nombres de las personas y dejan exclusivamente las iniciales por una cuestión de protección a la intimidad, en este caso contra el BBVA, Banco Francés, una persona considerada hipervulnerable en los términos de la resolución 139 del 2020 de la Secretaría de Comercio Interior, accede a una red social en épocas del COVID, decreto 297 mediante, no podía haber atención presencial, estaba muy reducida la atención telefónica, la persona accede al contacto con el banco para poder hacer una operatoria a través de una red social. Lo atiende, red social oficial del banco. Lo atiende una persona y súbitamente le desespere y lo atiende otra persona que esa persona que lo atendió en el segundo momento no era personal del banco, pero se hizo pasar por personal del banco. Le pidió datos para acceder al home O sea, banking, dentro de la misma red... dentro de la misma red social. No volvió a entrar ni salir ni nada. O sea, estaba dentro de la misma dentro de la misma red. El tema acá era el siguiente. Una persona suplantó al empleado de la entidad. Le fue pidiendo a esta persona distintos datos, entró al home banking, sacó un crédito de un dinero muy considerable y automáticamente lo transfirió a una tercera cuenta. La persona damnificada estuvo mucho tiempo haciendo reclamos sin tener ninguna respuesta positiva por parte de la entidad y bueno, obviamente llegó a la instancia judicial. En la instancia judicial se consideró distintas cuestiones que son esenciales. La primera, la responsabilidad bancaria, siendo una de las actividades más reguladas junto a la aeronáutica. La actividad bancaria obliga al prestador de servicios bancarios a atenerse a un proceso que garantice estrictamente la protección del consumidor y la tutela de sus derechos en el marco del 42. Información, seguridad, protección de los intereses económicos del consumidor, trato digno. Nada de esto se cumplió. La información fue inadecuada, no se protegieron los intereses económicos, no hubo un trato digno porque en sede prejudicial no se intentó resolver la cuestión. Y la jueza entendió, se aplica el 1725, a mayor profesionalidad, mayor carga en la entidad profesional para actuar dentro del marco del buen arte y además para cumplir con las obligaciones contractuales y legales frente al consumidor. Se aplica el 1757, y esto es muy importante, actividad riesgosa, ¿sí?, y riesgo de la cosa. El uso de plataformas digitales fue considerado una cosa riesgosa y la actividad a través de esas plataformas es una actividad riesgosa, entendió la jueza, razón por la cual se maximiza la responsabilidad de la entidad bancaria, que solo se estaría limitando su responsabilidad objetiva de existir un hecho del damnificado o culpa de la víctima, 1729 del Código, o de existir fuerza mayor, o caso fortuito, 1730 del Código, o el hecho de un tercero por el cual la entidad no debe responder. Ninguna de estas cuestiones fueron entendidas por la jueza como que habían ocurrido en el caso, razón por la cual le atribuyó responsabilidad objetiva a la entidad. Pero también un muy buen análisis dice que, de entenderse que la responsabilidad sea subjetiva, también se va a considerar la responsabilidad de la entidad. ¿Por qué? Porque la entidad debió, frente a los numerosos casos de phishing o de sustitución de identidad o de sustitución de funcionamiento de páginas por parte de privados, ¿sí?, que haciéndose pasar por funcionarios de una entidad engañan a sus consumidores, debió habilitar todas las medidas de rigor en pos de evitar que eso ocurra.
Entonces, o sea que la responsabilidad está en el banco. Siempre está en el banco en la medida que no haya un hecho notorio, voy a usar la palabra notorio y manifiesto, del sujeto consumidor por el cual se puede entender que es un hecho damnificado. Siempre y cuando, como dice el 1729, no haya una ley que deje sin efecto el hecho de damnificado como cuestión dañosa. Pero acá en el caso era evidente que dentro de un portal de la entidad, ¿sí? Dentro de una red social, el portal de la entidad fue usufructuado por un tercero. Entonces la responsabilidad ¿de quién es? Del portal de la entidad. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el administrador. Claro. Y si nosotros entramos a cualquier red social, vamos a ver que dice administrador. ¿Sí? El que crea la página es el administrador de grupo. Y ese es el responsable. Y es el responsable, mucho más acá con el, vuelvo a reiterar, el 1725 es fundamental para elevar el alcance de la responsabilidad en el marco de la actividad de un profesional. Bien. Yo quería acotar dos cosas a lo que explicó estupendamente Flavio, que es lo siguiente. A mí me pasó tener algunos casos en el estudio sobre estos temas y hay dos cosas que son fundamentales para mí. Primero, el deber de seguridad, cuando es un caso de phishing, robo de identidad. El deber de seguridad del artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor, por cuando la ley manda a los proveedores a brindarlos o vender o brindar los servicios, ¿sí? Con este deber de seguridad implícito, explícitamente impuesto a su cargo. Entonces, yo a veces me pregunto, cuando veo estos casos, que de repente le roban la identidad al consumidor, se mete con su clave de home banking y le sacan un préstamo por 2 millones de pesos, ¿no? A un enter. Bueno, la verdad es que los que se benefician con los préstamos a sola firma o a solo apretar un botón es el banco. Pero el riesgo lo está corriendo el consumidor que jamás pidió tener ese producto con un clic. Entonces es lógico que cuando se producen estas situaciones, siendo que el consumidor no pide tener un préstamo a sola firma o a un solo clic, la verdad es que hay que trasladarle la responsabilidad por no solamente por el riesgo, sino por la teoría del enriquecimiento y el aprovechamiento, básicamente, de eso. Eso por un lado. Y por otro lado, quería agregar también que me pasó en un caso, y esto viene a colación con lo que veníamos hablando la vez pasada, respecto de la importancia del abogado cuando se hacen los reclamos judiciales y lo poco feliz que termina siendo el COPREC, a mi modo de ver las cosas, cuando se hacen estos reclamos. Para la gente. Claro, es la instancia de conciliación obligatoria en la cual no interviene el abogado. A mí me pasó, por ejemplo, que un cliente vino a verme y me dijo, salí del banco con una suma de dinero, a las 10 cuadras me cruzaron un coche y me dijeron, dame el bolso. En el bolso tenía una suma de dinero que había sacado del banco. ¿Sí? Esto le pasó a una persona, esto es real, no puedo dar el nombre por reserva, pero esto pasó. ¿Sabe lo que hice yo? Pedí una diligencia preliminar y pedí todas las cámaras que había en el banco. Y entre ellas vi como en el banco había gente que mientras él estuvo media hora esperando que le den su dinero, estaba usando el celular, mandando mensajitos. Entonces cuando yo interpongo la demanda, me tomo el trabajo de analizar y decirle al juez, mire señor juez, del minuto tal al minuto tal hay una chica sentada así hablando por teléfono. Tardaron 5 minutos en decirle que deje de hablar. Del minuto tal al minuto... Y de esa manera, de alguna manera, atribuir responsabilidad al banco por la falta de seguridad. ¿Sabe lo que hizo el banco automáticamente cuando recibió mi demanda? En la primera oportunidad se allanó a la demanda y le pagó todo lo que le había sacado más una suma para compensar el daño moral que le había provocado y los intereses. Entonces... Lo que yo estoy explicando es que, amén del derecho, no vamos a decir ni qué banco, pero el fallo está. Si alguno lo quiere, fallo no es porque no llegamos a fallo, pero sí le puedo decir cuál es la causa. Lo que digo es que es mentira, que no es importante la acción del abogado en los pleitos de los consumidores y que es mentira que con un reclamo en el COPREC ya está. Hace mucho más falta para resolver estos casos que el simple consumidor que va a reclamar a una puerta más
que sigue sin estar abierta, porque vos podés reclamar 50 veces, vos podés pedirle al banco por carta documento, llamar a atención al público, hacer 10 reclamos, meterle una denuncia, pero si vos no sos contundente al momento de acreditar aquello que respalda tu derecho, la verdad, nunca vas a llegar a nada. Sí, excelente. Bueno, muy bien. A ver, pasando a otro tema. La relación de consumo en los contratos de seguro, características esenciales. Bueno, la compañía de seguro tienen siempre un vínculo con la actividad bancaria, ¿cierto? Sí. Y las relaciones de consumo se dan, como bien dice la ley 17418, la relación tiene que ser escrita, artículo 11, tiene que haber una póliza, y existiendo una póliza hay un tomador de seguro y un emisor del seguro, un asegurado y un asegurante, una aseguradora. En ese marco hay una relación de consumo, ¿sí? Cuando el que adquiere el servicio de seguro lo adquiere para sí, es decir, no lo transfiere a un tercero, no lo comercializa, es un consumidor final, sin perjuicio, y me voy a ir al fallo Artemis del año 2000 de la Cámara Civil, de la Cámara Comercial, Sala B, cuando consideró que había relación de consumo, cuando se había adquirido un automóvil para llevar a los pasajeros, que eran sus ingenieros, a las obras, con el argumento que no era el expertise de la empresa, de la empresa compradora del auto, sin perjuicio que estamos también en una relación de seguro cuando sea una empresa la que adquiere el seguro para uno de sus vehículos, porque no es experta en seguros. Este es un elemento vital. El derecho del consumidor, como bien lo decía el doctor Bornia recién, tiene una base, la importancia del abogado. ¿Por qué? Porque está dado en el expertise del conocimiento de las cuestiones. Sí, algún día hablaremos del COPREC y cómo afecta eso, no solo a nosotros como abogados, sino a los consumidores. Claro. Porque el consumidor se encuentra absolutamente perdido solo en el desierto frente a un tercero extraño, que es el conciliador, y a un experto en teoría, que es el abogado de la entidad requerida, que todos los días hace lo mismo, ¿sí? Defender a la entidad requerida. No cualquier entidad. A veces son bancos o empresas aseguradoras con abogados prestigiosos de primera línea. Claro, ¿no? está el consumidor que no tiene por qué tener conocimientos legales de la materia. Al conciliador desesperado porque lleguen a un acuerdo para poder cobrar sus honorarios. Pero bueno, seguimos con lo de seguro porque sí, nos fuimos con el es muy interesante sentarnos un día y hablar. Sí, porque es muy interesante. Sí. Desde la experiencia también, no solo desde la 26993, sino desde la experiencia. Pero volviendo al tema del seguro, es muy importante tener en cuenta, a pesar de la desesperación, muchas veces la compañía de seguro diciendo que se aplica la 17418, la ley especial, y no la 24240, que el artículo 3 de la 24240 dice que las normas de consumidor son un nudo normativo, a partir del cual derivan la aplicación de las normas que resulten más beneficiosas para el consumidor. El derecho del consumidor no se agota en la 24240, pero tampoco se agota cuando hay una relación de consumo en las normas especiales. Se aplica la norma con base en los principios constitucionales y de acuerdo al 1094 del Código Civil que resulte más beneficiosa para el consumidor o usuario. Y es muy importante tener en cuenta que la justicia, tanto civil como comercial, ha considerado que el vínculo asegurado-asegurador se enmarca dentro de las relaciones de consumo. Por ejemplo, lo dijo en Liotta, donde además dijo que donde además dijo que se debe aplicar todos los principios del derecho del consumidor, como ser información, seguridad, trato digno y cumplimiento de la oferta. Entonces, todo vínculo entre asegurado y asegurador para consumo final del asegurado es una relación de consumo. Pablo, para cerrar, que sí, no queda yo breve. Sobre este tema lo que quería agregar es que a partir del llamado diálogo de fuentes, los primeros 3 artículos del Código Civil y Comercial que habla de la decisión razonablemente fundada, y no dicen ley, dice razonablemente fundada, punto, ello más los artículos que dijo Flavio, para mí nos llevan a pensar que la simple subsunción que utilizábamos del hecho en la norma
con este nuevo sistema se ve enriquecido por principios constitucionales y otros derechos constitucionales reglamentados en el propio Código Civil y Comercial, que nos permiten llegar a soluciones más justas, porque el fin último de todo esto es la justicia, y el procedimiento se tiene que ajustar a este fin buscado y no el fin al procedimiento. Respecto de, solo una cosa más. Tenemos que ser breve. Sí, respecto del tema de los seguros, sí. A mí me parece que es importante lo que está pasando con los seguros, sí. de que cuando hay falta de pago de la prima, sí. te cortan la cobertura. ¿Sí? Bueno, sí. Eso la verdad es que tiene que haber información correcta avisándole al consumidor que le van a cortar la cobertura, y también, si el consumidor la levanta 10 días después, deberían devolverle el dinero por todo el periodo que no tuvo cobertura. Y eso no se hace automáticamente. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Ya tenemos que cerrar nuestro programa. Gracias, doctor Claudia, Flavio por la Rosen. invitación, como Al siempre. contrario. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias, doctor Pablo Borgna. Nosotros nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro.